La reciente ola de ataques incendiarios en la provincia de Arauco, donde fueron avistados delincuentes fuertemente armados y que dejó un herido, 16 vehículos quemados y tendido eléctrico destruido, puso nuevamente sobre el tapete la real vigencia del Estado de Derecho en la llamada macrozona sur y la capacidad de todos los actores políticos para al menos poner freno a la interminable sucesión de atentados terroristas que cada día cobra más víctimas inocentes. La visita de altos funcionarios y el sucesivo nombramiento de personas para abocarse específicamente a la solución del conflicto dejan en la opinión pública la impresión de ser más una reacción refleja que la implementación de un plan o de una estrategia para abordar el problema, sea esta impresión justa o no. La generalización de esta opinión y la indiferencia aparente de actores políticos de todo el espectro agudizan la indignación y la sensación de indefensión de los habitantes de la zona. Luego de 500 años de conflicto, nadie en su sano juicio pediría que un gobierno pusiera fin en su corto periodo a un problema tan complejo como el que se encuentra a la base de lo que ocurre en la Araucanía. Pero nadie en su sano juicio tampoco podría aceptar que en un Estado democrático de derecho extensas zonas del territorio sean controladas por terroristas que con fines políticos y delictuales amedrentan a la población de forma sistemática y organizada. Es de esperar que los actores políticos empleen la misma diligencia y tengan la misma sensibilidad con los chilenos de la Araucanía que la que habitualmente muestran con los afectados por algún episodio de acción policial o las víctimas de la violencia de género. Es cuestión de sentido común, o en otras palabras, es cuestión de sano juicio. Bueno, para los que no somos hinchas de la Universidad Católica, ese es el himno de la Universidad Católica. Yo soy hincha de Colo-Colo y voy a sufrir hasta el final del campeonato. Pero ese es el famoso himno el himno de la Católica más conocido por su estribillo, po, Beto. Por la patria, Dios a la universidad. Bueno, felicitamos a todos los hinchas de la Universidad Católica por su tricampeonato. Y también hay que ser buen perdedor en la vida, yo siempre lo he sido. Así que los felicitamos ahí por su no sé qué número de estrellas sea. Les falta mucho para alcanzar a Colo-Colo, eso sí, pero está bien. Se lo merecen. Sí, vamos a saludar a nuestros panelistas habituales de los días jueves, a Magdalena Mervilá, nuestra historiadora. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, Johnny, ¿cómo estás tú? Bien, gracias, aquí estamos. Y don Sergio Guitar, ¿cómo está, Sergio? Muchas gracias, estoy bien, muchas gracias por invitarme y espero que ustedes también estén igualmente bien. Todo bien, gracias a Dios. Si me permiten, vamos a saludar a los auspiciadores del programa antes de entrar en materia, sin dejar de recordarle a los auditores que el programa se retransmite a través del canal 31 de Telefónica del Sur a las 20 horas y 841 de GTV Cable a las 21:15 horas. Y a nuestros auditores recordarles que pueden mandarnos mensajes de voz a nuestro WhatsApp, el más 569-4248-9804. Más 569-4248-9804. Esperamos ahí todas sus opiniones en el transcurso del programa. Muy bien, queridos panelistas. Hoy día me gustaría partir precisamente con el tema que comentábamos al inicio del editorial. La situación que en los últimos días se está viviendo, o sea, no en los últimos días, en realidad esto lleva años y décadas en la Araucanía, pero que se ha agudizado, ¿cierto?, durante el último tiempo, particularmente, yo diría, a partir del estallido social, incluso tal vez un poco antes, con el caso Catrillanca. Y me gustaría conocer la opinión de ustedes porque este es un problema tremendamente complejo, en el cual no es posible ni es justo responsabilizar a un gobierno. Es un problema histórico, en lo cual tú, Magdalena, podrás darnos más luces, y es un problema además que vienen afrontando distintos gobiernos, en lo cual también nos puede dar luces Sergio. Así que cuéntenme un poquito cómo ven ustedes la situación y hacia dónde debiera caminar en las soluciones para poder avanzar en la solución del problema. Magdalena. A ver, ¿qué pasa? Que hay dos cosas que es bien importante tener en cuenta. Por una parte está ese conflicto que todos tenemos en la mente y que de alguna manera se romantiza y se inmortaliza por la araucana de Ercilla, o sea, esa idea de la guerra de Arauco, de 300 años, de una ferocidad, y más bien la guerra se extendió durante mucho tiempo
no por la ferocidad, sino que por la falta de administración central de parte del mundo que ahí habitaba. Y en la época hispana alcanzaron una cierta autonomía bien importante que cambia en el momento en que Chile se independiza y se establece que todos son chilenos. O sea, ahí inicia un cambio en, digamos, el estatus jurídico que existía en esa zona que siempre se denominó de frontera. Pero más allá de eso, la situación del mundo y de los habitantes, digamos, los mapuches en sí, la mayoría de ellos deja de vivir en la zona, el 70%, yo me acuerdo el año 99, yo hice un reportaje y más del 70% vivía en Santiago, y de pronto se combinan fuerzas, porque hoy día todos tienen la idea de que el conflicto en la Araucanía es a causa de esta deuda no saldada, de este enfrentamiento que nunca culminó, lo cual no es cierto. El problema no es un problema del tema indígena, y la solución que se le ha dado de parte del Estado tampoco ha sido la solución adecuada. Aquí se combinan dos cosas. Sí, ciertamente hay ciertas cosas que hacer en materia, sobre todo de combatir la pobreza en la zona, porque efectivamente hay que tener una presencia ahí importante, pero más allá de eso, aquí hay un tema, y me encantó cuando tú hiciste la mención de una palabra que aquí nadie quiere mencionar. Lo que hay en la Araucanía hace mucho tiempo es terrorismo, y nadie quiere reconocerlo. Y cuando uno no llama al diablo por su nombre, particularmente no puede, de alguna forma, hacer frente al problema. Y no es un terrorismo relacionado con el mundo mapuche, no tiene nada que ver con el mundo mapuche, tiene que ver con un interés político, ideológico, de aprovecharse de estas causas que pueden ser minoritarias, porque si uno mira el mundo mapuche, la gran mayoría del mundo mapuche es extremadamente pacífico. La mayoría del mundo mapuche quiere ser chileno y no tiene ningún problema con ser chileno. Entonces aquí se ha creado o se ha aprovechado de un relato que se ha construido en el tiempo para instaurar otros objetivos. Lo que hoy día aparece en la prensa no es nada que, o sea, mucha gente hoy día rasga vestiduras y se sorprende, pero dicen, bueno, que aquellos que estaban incendiando medían 1,80 m, 1,90 m y que no hablaban, o sea, que eran extranjeros y que estaban vestidos enteramente militares, y la gente se sorprende. Yo me pregunto, y otra vez siempre yo digo un poco esa frase, pero pensamiento crítico único, a nivel 1, hace mucho tiempo que hay extranjeros en la zona. Yo todavía recuerdo cuando en el año 99 yo entrevisté a Aucán Huicamal, que ya estaba armando todo, digamos, toda esta cosa, liderado y movido por movimientos extranjeros, porque esto ya había sucedido en Canadá. El profesor Flanagan había publicado un libro bien importante acerca de todos los movimientos en Canadá, que después se replicaron como copy-paste aquí. Y cuando yo entrevisté a Aucán Huicamal, llegó vestido completamente de mapuche, con la tretruca también puesta en la mano, o sea, ya no le faltaba ni un atuendo, pero manejando un Porsche verde. Y yo lo quedé mirando y le dije, lindo tu auto. Entonces, a ver, aclaremos las cosas. Aquí hay intereses políticos de gente que quiere de alguna manera adquirir poder, y ese es el caso de Aucán Huicamal y muchos más, y que utilizan la causa con motivos ideológicos. Y eso es la verdad. ¿Les guste o no les guste? Sergio, me imagino que tú debes tener una visión, no sé si distinta, pero al menos matizada, pero yo en general tiendo a compartir la línea argumentativa de Magdalena, básicamente porque nos quedamos, generalmente en estos análisis nos quedamos un poquito en la superficie y en los eslogan y en los lugares comunes, digamos, que el derecho de los pueblos indígenas y una serie de conceptos que se han ido instalando con mayor o menor realidad o sustrato de fondo y con mayor o menor justicia, digamos, porque efectivamente yo tiendo a compartir de que aquí no hay una participación masiva y mayoritaria del pueblo mapuche, ni mucho menos en este tipo de actividades subversivas. Entonces yo creo que hay, como decía Magdalena, hay que empezar a emplear un poquito más de pensamiento crítico y a poner sobre el tapete la verdadera situación que viven los habitantes de la Araucanía, porque el eje de lo que yo comentaba en la editorial es básicamente la sensación de la población de chilena con origen mapuche o sin origen mapuche. Todos tenemos aparentemente todos tenemos algo de mapuche, además, pero que habita esa zona y que se siente tremendamente insegura. ¿Cómo
¿Cómo ves tú el problema, Sergio? Es bueno partir por el tema del ADN, de lo que estaba señalando recién, qué porcentaje no somos mapuche de los chilenos. Y en un estudio reciente que acaba de ser publicado de un grupo de universidades, llegan a la siguiente conclusión, que en el análisis de dónde proviene genéticamente nuestra sociedad, tú puedes distinguir lo que viene por el lado masculino, por el padre, y lo que viene por el lado femenino de la madre, y se puede medir en las células, en el ADN. Y entonces las conclusiones que vi, no puedo dar más detalles técnicos, biológicos, porque no los conozco, pero sí me llamaron la atención. Como el grueso de la gente que llegó de afuera eran españoles en una primera fase, el porcentaje de gente descendiente de españoles que tiene es por el lado de los hombres es más de la mitad, pero por el lado de las mujeres el 70% de las madres tienen ADN mapuche en la población chilena. Entonces, efectivamente hay una discusión histórica que es cómo se es mapuche y se tiene identidad y al mismo tiempo se es chileno. Eso lo digo como antecedentes para que entendamos de que nuestra sociedad tiene una composición de sangre de pueblos originarios alta por el lado materno. Ahora, dicho eso, creo que el tema está cambiando de carácter. Lo que estamos viendo en el último tiempo, si ustedes ven los hechos de ayer, a las 0 horas de la noche hasta las 4 de la tarde ocurren 8 actos violentos de quema en distintas partes de la zona de la Araucanía, en Cañete, en Tirúa, en Tidico, 8 puntos distintos. Eso no es una operación de lucha social por el pueblo mapuche. Ahí es donde está la clave, Sergio. Yo creo que das en el punto en eso. Yo comparto ese análisis, te voy a la palabra de nuevo, pero me parece que es súper importante dejar establecido eso, que en una acción coordinada de esa naturaleza no es expresión espontánea de una lucha social. Porque hay que separar las reivindicaciones sociales, así como ocurrió en el estallido social, son legítimas, y así se manifestaron por lo demás en el plebiscito. Yo voté rechazo, te digo al tiro, digamos, porque no compartía, digamos, la solución más que el diagnóstico. El diagnóstico lo compartía, pero no la solución. Pero las demandas sociales eran legítimas. Pueden haber demandas de los habitantes, de los mapuches, digamos, legítimas, sin duda que las hay, pero lo que hubo esta semana y lo que ha estado habiendo en todo este tiempo no es expresión de una demanda social espontánea. Y me parece súper importante lo que tú estás diciendo, porque como era el eje de lo que yo comentaba en la editorial, aquí falta mayor determinación de parte de todos los actores políticos, todos los que tienen una voz en esta materia, no solamente el gobierno, porque todo el mundo apunta al gobierno, pero yo, por ejemplo, jamás he escuchado una crítica de parte de los parlamentarios de oposición de esa región, nunca he leído en el diario, es impresionante. O sea, los únicos que levantan la voz, y a veces con bastante tibieza, son los propios parlamentarios de gobierno, digamos. Perdona que te haya interrumpido, Sergio. Bueno, el camino, uno puede hacer un análisis histórico, y el análisis histórico nos va a indicar de que son problemas que no se resuelven con medidas en el corto plazo. Son procesos progresivos de mejoramiento de las condiciones de vida, de mejoramiento de la inclusión social, de mejoramiento del respaldo a sus iniciativas culturales, idioma, en el tema tecnológico, en la propiedad de la tierra. O sea, son procesos complejos en que se cruzan todo esto. Pero lo que no puede sostenerse por un demócrata es que a través de la violencia, del incendio permanente, del disparo a los propios choferes y a una niña, tú vas a resolver ese problema. Exacto. Lo vas a agravar. Entonces, desde mi perspectiva, el camino tiene 3 vías que hay que implicar simultáneamente. La primera, la Constitución nueva creo que va a tener un rol muy clave, el reconocimiento de los pueblos indígenas, incluso los debates legales sobre la representación parlamentaria, la creación que se ha planteado por varios gobiernos de un Ministerio de Asuntos Indígenas, la CONADI que se creó en los tiempos del presidente Elwin para tener ahora no una mezcla de Estado
pueblos indígenas, sino que sea una instancia de expresión de los pueblos indígenas. Bueno, puedo listar un conjunto de materias que tienen que ver con la institucionalidad. Una segunda vía es los temas económicos sociales que se han desarrollado por largo tiempo. Va a tener que proseguir el tema de la propiedad de la tierra, va a tener que proseguir el tema del agua, de las conexiones camineras, de los temas tecnológicos, del mejoramiento de las condiciones materiales de vida, cultura, educación. Y la tercera es contener la violencia. Las tres cosas tienen que ir simultáneamente, pero si tú dejas que la impunidad, que esto prosiga, bueno, se contagia al país entero. Entonces tú puedes ir a quemar más iglesias, puedes ir a quemar más metros, puedes ir a quemar más comisarías. Y yo me pregunto, por mucha bronca que tenga alguien o que quieras hacer justificaciones intelectuales de las revoluciones sociales, por esa vía va al desastre. Entonces yo creo que nadie puede, en su sano juicio, un demócrata, sostener que las formas de violencia son democráticas o pueden profundizar la democracia. La van a destruir. Sí, yo comparto, pero absolutamente el diagnóstico y la firmeza con lo que lo plantea Sergio. Ojalá tuviéramos más valentía de parte del resto de los actores políticos y de los líderes de opinión para poder llamar las cosas por su nombre, como decía Magdalena. Yo creo que por ahí parte la solución del problema, porque en definitiva, como dice alguien por ahí, el lenguaje crea realidades. Y en la medida en que maticemos este tipo de hechos y de alguna forma también los normalicemos, o sea, aquí hay un grado de normalización de atentados, de muertes, de presencia de extranjeros, de una serie de elementos que son absolutamente inaceptables, digamos, en un Estado de Derecho. Esa es la verdad. Yo quería hacer referencia a algo que dijiste tú y se me fue la onda. ¿Cómo estaré de viejito? Estoy ya al borde de los 50. Estoy viejo. Tal vez cuando te vacunes con la vacuna te va a poner más astuto. Me va a tocar en marzo la vacuna. Yo creo que el tema de la Araucanía es efectivamente tremendamente complejo, pero requiere de parte de todos nosotros determinación, porque de lo contrario podemos entrar en lo que comentábamos ayer con otros panelistas, en el riesgo de un Estado fallido en la Araucanía. Y eso naturalmente que no conviene a nadie, no conviene a los propios mapuches ni a los propios habitantes, sino que aquí lo que tiene que reafirmarse son las instituciones. Y ese era el punto que quería recalcar de lo que decías tú, Sergio, para planteárselo también a Magdalena. A lo mejor lo podemos analizar en términos más globales en el próximo bloque. Pero fíjate que yo ayer veía en CNN una entrevista a dos analistas en relación con la elección en Ecuador. Tú sabes que en Ecuador están en proceso de elecciones presidenciales, que va a culminar con una segunda vuelta el 11 de abril, donde va a haber un super domingo en Latinoamérica. Vamos a tener elecciones en Ecuador, en Perú y en Chile. Y grandes elecciones muy importantes. Y en el caso ecuatoriano, el candidato del correísmo obtuvo la primera mayoría, pero no obtuvo la mayoría suficiente para ganar directamente la presidencia. Y el segundo, que va a entrar en ese balotaje, está disputándose entre el candidato de centro-derecha, por decirlo de alguna manera, y un candidato indigenista. Y ahí el analista comentaba cómo en distintos países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador, la demanda indígena se ha expresado a través de candidaturas presidenciales y a través de liderazgos, digamos, que a pesar de la fragmentación del sistema de partidos tal como ocurre en Chile, logran agrupar a una serie de corrientes, digamos. Y aquí va el punto, Sergio. A diferencia de Chile, decía el analista, en que las demandas indígenas se canalizan a través de instituciones. Instituciones como cuáles, tú mencionabas la CONADI, y también la cuota indígena en la Convención Constituyente. Es decir, no distinguimos en general los chilenos entre chilenos y mapuche, tal vez por lo mismo que decías tú, porque todos tenemos algo de mapuche, porque ya la identidad mapuche está muy complementada, muy integrada con la identidad chilena, tal como lo plantea Magdalena en su primer comentario, ¿cierto? Más del 80% de quienes se identifican como mapuches viven en la región metropolitana, y tal vez por ese fenómeno nosotros no tenemos candidatos indigenistas, candidatos que levanten una demanda indígena, y si lo llegásemos a tener, probablemente no tendría las mismas posibilidades que tienen el resto de los candidatos, porque están integrados. Esa es una gran demostración de cómo el pueblo mapuche está integrado en la identidad chilena y de cómo los chilenos resolvemos estas demandas por vías más bien institucionales.
Vamos a ir, perdonen que haya hablado tanto, este tema me apasiona porque me preocupa la condición de la gente que vive en la Araucanía. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos de inmediato con Magdalena Mervilá y Sergio Vittar en Conectados en Agricultura. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Lo único que quisiera agregar es el tema ahora sí que tengo eco. ¿Se devuelve? ¿Se siente como que se devuelve? Yo a ti no, yo a ti te escucho. Lo único bien. que quería agregar es que es que yo me sentía 2 veces, pero ahora ya no. Bueno, que existe en Chile la igualdad ante la ley. Y es cierto esto que tú planteas de que, de algún modo, desde el inicio de nuestro país, en su vida independiente, el mundo mapuche fue integrado. Pero más allá de eso, hoy día se intenta establecer una nueva legislación que de algún modo les dé una categoría especial. Lo que también es bien complejo, porque ahí hay que tomar definiciones. En Chile va a haber igualdad ante la ley o va a dejar de existir. Eso es una cosa que hay que preguntarse, porque todas estas leyes de cuota hacen que algunos sean más chilenos que otros, que tengan de alguna manera mayor representación que otros, que tengan todas las discriminaciones positivas que se han implementado en muchos lugares del mundo son discriminaciones de todas maneras. Eso, una cosa. Y respecto a la situación irregular o compleja que tú hablas de posibilidad de un Estado fallido, yo creo que hace mucho tiempo en la Araucanía hay un Estado fallido. La gente que vive en la Araucanía, yo tengo gente muy cercana que vive ahí, la verdad es que lo pasan muy mal y bien tú dices, han normalizado esto de sentirse inseguros en forma permanente, esto de que las compañías de seguro no les aseguren ninguna de las cosas que ellos tienen, ni su maquinaria, ni nada, porque efectivamente, ¿quién va a asegurar? Porque ya ellos mismos han decretado, o sea, las compañías de seguro han decretado que el Estado ahí no está. Y entonces esto que decimos que el Estado podría ser fallido, yo creo que el Estado ya es fallido. Y eso es algo que, por una parte, el mundo ideológico terrorista está y el narcotráfico. O sea, el narcotráfico ha encontrado precisamente en la zona de la Araucanía un lugar perfecto, porque el Estado no entra, el Estado no está. Entonces esto que el Estado es fallido, podría ser fallido, es una idea que en realidad es como una esperanza de que no lo sea cuando hace mucho tiempo que lo es. En la Araucanía hace mucho tiempo que no hay Estado. En la Araucanía hace mucho tiempo que el Estado no ha podido cumplir el único más gran rol que se le debe al Estado, que es administrar el monopolio de la fuerza para garantizar el orden público. Y eso no lo logró la Araucanía hace tiempo y nosotros recién lo vinimos a sentir aquí desde octubre, porque de octubre en adelante lo que vivía la Araucanía lo empezó a vivir el resto del país. Entonces ahí nos dimos cuenta y pusimos nuestros ojos a la Araucanía, pero la Araucanía estaba así hace mucho rato. Sergio, ¿tú quisieras agregar algo? Bueno, para que pensemos Chile bien y busquemos soluciones. Primero, comparar con Ecuador y con Perú no es, a mi juicio, correcto, porque en la población chilena que se reconoce como de origen mapuche debe ser un poco menos del 10% de la población nacional. Uh-huh. Y la población en Ecuador y Perú, que es de origen andino, nativo, indígena, es sobre el 50%. Entonces, esas composiciones de la población te llevan a organizaciones sociales que son de distinto tipo. Pero a pesar de eso, ha habido candidatos, por ejemplo, el senador Buenchumilla, de origen mapuche, y podría haber sido perfectamente también un candidato presidencial. Pero la proporción y los espacios al pueblo mapuche y a los pueblos originarios ha sido menor de lo que debiera ser en una sociedad diversa, que acepte la variedad y que reconozca las diferencias sin discriminación, porque no podemos negar que hay discriminación hacia los pueblos indígenas. Entonces, eso tenemos que superarlo. Lo otro es que la centroizquierda en general ha rechazado la violencia.
puede que haya alguna gente que hace un análisis más bien sociológico de las cosas y no se da cuenta de que no se puede construir democracia con violencia, pero el grueso sí, y hoy día ese punto está bastante claro. Lo otro importante es que los pueblos mapuches no son todos los originarios. Yo he sido senador por Tarapacá, por Arica y Quique, otros pueblos los pueblos aymaras son distintos, tienen otro comportamiento, lo mismo los Rapanui. Entonces hay que entender esa diversidad e integrarlo, y para mí el modelo Nueva Zelanda con los maoris es una cosa atractiva, de que una sociedad a medida que se hace más rica, se hace más diversa, se hace más plural, convive mejor, vive mejor, y nosotros tenemos que avanzar, pero no puede ser con violencia, pero sí con cambios sustanciales. Estoy completamente de acuerdo. Para cambiarlos un poquito de tema, quiero llevarlos a la polémica que se ha generado en relación con la vacunación de los extranjeros con visa de turista. Hay que ser bien específico en esto porque da la impresión, por un lado, de que no se quiere vacunar a ningún extranjero, cosa que no es así, y por otra parte, de que la opción contraria, digamos, es la vacunación de cualquier persona que ingrese al país. La verdad es que esto se genera por un reportaje de la televisión peruana, donde se habla de turismo sanitario, que casi, no sé si promoviendo, pero como dando a entender, vaya a Chile a tomar la vacuna, porque la verdad es que Chile tiene más vacunas que población. Frente a eso, el gobierno y particularmente el canciller Alamán anuncian que no se va a vacunar en Chile a personas que tengan visa de turista, lo que tiene toda lógica, porque se trata de personas que, al menos desde el punto de vista legal, debieran entrar y salir del país, ¿ah? Y eso ha generado una serie de reacciones de parte de particularmente el Colegio Médico, la presidenta Asquia Siches. Hoy día, muy temprano en la mañana, escuchaba al doctor Bernucci, el secretario general del Colegio Médico, en una línea argumentativa muy parecida. Y también a la Organización Jesuita para Migrantes, donde el mensaje es un poquito equívoco desde mi punto de vista, porque si el mensaje es, mire, cualquier persona que pise el territorio nacional tiene derecho a la vacuna, obviamente eso se transforma en un incentivo, en un llamado a aquellos habitantes de países vecinos que ven dificultado el acceso a la vacuna como consecuencia de la gestión que sus respectivos gobiernos han hecho de la pandemia. Y también, por otra parte, tenemos que tener presente de que para poder generar la famosa inmunidad de rebaño, necesitamos que estén cubiertas la mayor parte de las personas que habitan el territorio nacional. Y ahí hay una zona gris y una zona muy compleja con los extranjeros que se encuentran de manera ilegal en el país porque ellos no tienen cómo acreditar su residencia habitual, digamos. Magdalena, ¿cuál crees tú que es el eje de esta discusión? Para mí, la crítica, la controversia es más bien política. Nuevamente, el Colegio Médico reacciona políticamente, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, y ensucia o intenta de alguna manera ensuciar un proceso de vacunación que ha sido muy, muy eficiente. Bueno, primero, Giovanni, hay que tener claro que todo es político en la vida. La política ha marcado todo, el arte, por el matrimonio. La cultura, y la gente dice, pero si olvídate la cantidad, si uno analiza la historia desde el punto de vista político se da cuenta cuánta importancia tiene. Y efectivamente los dichos tienen que ver con política, tienen que ver también con ya lo voy a usar la palabra argentina, mi padre era argentino, así que es una palabra que la tengo muy incorporada, tiene mucha bronca. Y esa es la palabra mejor, porque ¿qué es lo que da bronca? ¿Qué le da bronca? Que de pronto los índices, o sea, el gobierno en general no lo ha hecho bien, hay que decirlo bien claro, pero en el tema de vacunación lo ha hecho extraordinario. Y a nivel mundial extraordinario, o sea, le dimos realmente en buen chileno la dura, incluso a la Unión Europea, que burocráticamente se quedó muy atrás. Entonces eso los tiene bastante complicados y de alguna manera hay que ensuciar el proceso. Pero por otro lado, hay toda una idea del mundo de las izquierdas más duras de fomentar esta migración. Hace mucho tiempo, desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, llegó una migración más allá de lo sensato. No es que sea de lo deseable, porque la migración siempre es buena, pero la migración tiene que ser controlada para que el país los pueda absorber, sin con eso perjudicar a la vida, por una parte, de los chilenos y también de los migrantes. Uno tiene que tener una migración que sea responsable. Yo siempre cito el caso de Canadá, que es un país que tiene una cantidad de migración importantísima, pero que tiene un control muy, muy severo. O sea, llegar a migrar a Canadá no es un tema fácil, sin embargo, a pesar de eso, llegan muchos migrantes todo el tiempo. Entonces no podemos ser irresponsables.
pero hay una intención de que llegue migración masiva, porque eso ha servido, entre otras cosas, para desestabilizar al país, para generar esta sensación y hacer crecer el relato de que este es el peor país del mundo. No nos olvidemos que dentro de las campañas que se hicieron cuando vino el plebiscito, era que este país, y digo textual lo que decía la campaña, era un país culiado, tal y cual, esa era la campaña. Entonces, seamos bien claros, este país podrá tener muchas deficiencias, pero es un país que intenta hacer lo mejor posible, y en Latinoamérica, es decir, es lejos el mejor país. Y la vacuna deja eso en evidencia, rompe el relato. Y tenemos justamente esto se produce en un momento en que nuevamente tenemos una crisis de migración que se está produciendo hoy en Colchane, pero Colchane es hoy, pero ayer fue otro lugar y así ha estado hace rato. Y entonces esta idea tiende a eso. Yo estoy cierta y estoy clara de que hay personas que están en Chile y que han tramitado sus papeles y que de pronto no tienen la residencia, pero tienen FONASA, fíjate. Y entonces esa gente que está en esa situación irregular, porque están irregulares, pero tienen FONASA, porque están en el proceso de tramitación de sus papeles, evidentemente sí se van a terminar pudiendo vacunar. Tal vez ese sea la diferenciación. Sin duda, el turista que viene por 3 meses, y yo no esperaría tampoco, o sea, si yo hubiese ido, no sé, Estados Unidos hubiese partido vacunando antes, y yo hubiese ido a Estados Unidos, es lógico que Estados Unidos no me vacune. Puede fomentar un turismo de vacuna, menos cuando entendamos que, es cierto, nosotros tenemos más vacunas que habitantes, eso es verdad. Disponible, no inmediata, porque esas son para los próximos años, pensando en país, pero lo pudimos tener porque teníamos el dinero. El punto está en que nos gastamos el dinero, y no nos gastamos el dinero solamente en eso, nos hemos gastado el dinero en todas las cosas. Por lo tanto, ya no tenemos ese colchón, y si queremos que el próximo año, que va a ser necesario tener vacuna, nos vacunemos, vamos a tener que tener algo que siempre tuvimos como país, que nosotros ahorrábamos, que nosotros teníamos guardado ese colchón que nos permitió hacer cosas, pero el colchón ya no lo tenemos. Por lo tanto, hay que ser súper responsables. Todos los dichos que hoy día están así vociferando tienen que ver con lo político y con una actitud irresponsable donde ponen primero sus intereses políticos. ¿Y cuáles son los intereses políticos? ¿Cuáles son? Sin duda, hay un tema ideológico, pero ¿por qué está ese tema? Porque básicamente lo que ellos quieren es reemplazar una élite por otra. O sea, la señora Isca Sichel lo que quiere es llegar a un cargo de poder. Y todos quieren el poder. Yo todavía no me explico por qué la gente quiere poder. Pero bueno, hay gente que quiere poder. Es un fenómeno de la naturaleza humana. Mi querido Sergio, estamos con don Sergio Vitar. Vamos a ir cortito a la pausa comercial y volvemos con tu opinión sobre este tema. Vamos y volvemos en Conectados en Agricultura. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Giovanni, creo que esta discusión es bien importante. Primero porque se ha dado un paso relevante en la cuestión del número de vacunas. O sea, estamos haciéndolo bien y eso yo creo que tenemos que reconocerlo. Yo mismo me vacuné hace 2 días, estoy acá en un lugar de una caleta de pescadores que se llama Quintay. Pero ¿cómo usted es muy joven para vacunarse todavía, pues? ¿Cómo? Usted es muy joven para vacunarse, le digo, todavía no está en el calendario. Ya me vacuné y lo hicieron bien. Había un equipo que venía de la municipalidad de Casablanca a cargo de un médico venezolano muy amable que sabía, y un grupo de enfermeras y de otros acompañantes nuestros que atendieron bastante bien y funcionó rápido. Bien, eso me da optimismo de que Chile, y yo creo que los chilenos que estamos escuchando debemos reconocer que este es un gran éxito de la educación, de la salud pública chilena. Esto no habría sido posible si no hubiera habido en la historia de Chile una gran prioridad sobre la salud pública, sobre la atención primaria, sobre los municipios, de llegar a cada rincón de Chile.
y atender a todos por igual. Yo en esta cola, por ejemplo, había gente que estaba vacacionando, de una situación económica más holgada, pero gente también muy modesta entre los pescadores, y éramos todos iguales. Ese es un esquema que a mi juicio debe funcionar, y por eso debemos desarrollar hacia adelante la educación, la salud pública, fuerte, la salud municipal, en fin, y la atención primaria. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo con el gobierno, para nada, es estas discriminaciones respecto de los extranjeros para vacunarse. Porque una cosa es que hayan entrado ahora 500 personas o 1000 personas. Nosotros estamos vacunando más de 1 millón al mes. Entonces, estamos hablando de un número muy chiquito, pero la imagen internacional que se ha proyectado de un país discriminador, que a una persona porque es irregular acá y lleva meses no se le va a vacunar, yo creo que eso el gobierno hace bien si lo despeja. Si va a poner un límite y va a decir, miren, los que entraron la última semana o las 2 últimas semanas, bueno, eso es otro cuento. Pero a mí me tocó, y lo pongo como ejemplo, como ministro de Educación en un momento, que los colegios municipales no estaban recibiendo a los hijos de los inmigrantes que no tenían los papeles, estaban en situación irregular. Yo dije, ¿qué tienen que ver los hijos en esto? ¿Cómo Chile va a discriminar? Y hice un instructivo de manera que la subvención también se iba a pagar cuando era un niño de una familia que todavía no tenía sus papeles en orden. Los chilenos que han vivido el exilio, los chilenos que viven en el exterior, y que en muchas circunstancias esto ha pasado, y en el mundo aumentar el número de movimientos de un lugar a otro, exigen de un cierto humanismo. Entonces, en ese sentido, yo me alineo con las posiciones que ha tomado la organización de los jesuitas, la Iglesia Católica en general, y todas las iglesias, y el colegio médico. A mí me juicio, eso se tiene que corregir, y si se va a hacer una discriminación o una control, tiene que ser a un grupo reducido en condiciones muy específicas. A los demás hay que dárselo, porque tener también a un extranjero que está ahí en condiciones irregulares sin vacuna, también va a contagiar a otros. Entonces, esto es un problema humano, no es un problema de nacionalidad. Sí, mira, yo compartiendo la parte final de tu alocución, en el sentido de que tener personas dentro del territorio nacional que eventualmente pueden ser foco de contagio, naturalmente que nos perjudica a todos, incluyendo a los chilenos, compartiendo eso y siendo eso, creo yo, el límite o el objetivo del proceso de vacunación, el poder generar esta inmunidad a nivel nacional, la inmunidad de rebaño. Sí hay que ser preciso en algunos puntos. Se estima que son del orden de 500.000 las personas que, sea por tránsito, sea por turismo, digamos, por turismo verdadero, o por encontrarse en situación irregular, tendrían acceso a la vacuna. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es decir, ¿sabe qué? Pise territorio chileno porque va a recibir la vacuna. Ese es el problema. Y aquellos que critican, como la presidenta del Colegio Médico, como la organización jesuita, yo les propondría que ellos hicieran propuestas, más que criticar la decisión del gobierno, porque lo que está tratando de hacer el gobierno, desde mi punto de vista, es salvaguardar los intereses no solo de los chilenos, sino de todos los que habitamos el país. Porque en el fondo de eso se trata, de evitar que este gasto enorme y este tremendo esfuerzo que ha hecho el Estado, como decía Magdalena, por tener más vacunas que habitantes, por poder lograr una inmunidad que nos permita además reactivar la economía, no se diluya en una migración, además irregular, desde países vecinos, solo para acceder a la vacuna. Yo creo que eso es lo que el gobierno pretende evitar, y yo creo que no hay en eso, digamos, un acto discriminatorio, y si lo hay una discriminación positiva en favor de los chilenos y los extranjeros que habitamos el territorio nacional. Entonces yo haría un llamado a estas organizaciones, al Colegio Médico, a la Organización de Migrantes de los Jesuitas, a hacer propuestas que nos permitan, porque Chile no se puede, con esto quiero cerrar, Chile no se puede hacer cargo de la vacunación de Sudamérica. Eso es absurdo, digamos, no tenemos esa capacidad. Entonces, si en definitiva no establecemos un criterio de diferenciación, no solamente vamos a empezar a recibir peruanos, bolivianos, venezolanos, ecuatorianos, vamos a empezar a recibir brasileros. Vamos a empezar, que están con un tremendo problema con las vacunas también, vamos a empezar a recibir argentinos, que van a venir por el paso por Mendoza, digamos, no van a entrar por Colchane, van a entrar por el túnel de los Libertadores. Entonces yo de verdad creo que hay que establecer cierto marco que permita, digamos, asegurarle a los chilenos y a los extranjeros residentes
el poder recibir la vacuna, independientemente, y en eso comparto, de su condición jurídica, porque en definitiva si hay un extranjero que en Chile está tramitando, como decía Magdalena, que tiene FONASA, por ejemplo, que está tramitando su permanencia y va a permanecer en el país, debiera tener acceso sin duda a la vacuna. ¿Vamos a ir a las noticias, mi querido Beto? Todavía no. Ya, a ver, les quiero dejar planteado otros temas para el próximo bloque. Esta polémica que se ha generado a partir del caso de Panguipulli sobre la legitimidad o no del control de identidad y sobre su eficiencia, yo creo que también ahí hay un debate muy interesante. ¿Es o no el control preventivo de identidad una herramienta necesaria y útil para el combate a la delincuencia, Magdalena? ¿Lo planteamos al tiro o dijiste que lo vemos después de la pausa? Es que me tienen aquí entre pausa y nos quedan 3 minutos, nos queda tiempo. Bueno, es un tema complicado, pero sin duda, por ejemplo, hoy día circulaba un video de un tipo que estaba armado, vendiendo droga en el metro, molestando a las personas, y para ese tipo de cosas, evidentemente, el control de identidad puede ser algo muy útil. Y ese tipo de casos existen y los hay. Desde ya muchos hoy día han rasgado de vestidura y dicen, ¿qué sentiría usted si un carabinero le pide en el fondo a su hijo un control de identidad? Y bueno, mi respuesta sería que yo no sentiría ningún temor, porque efectivamente mi hijo, qué es lo que yo le he enseñado y qué es lo que yo haría también si alguien me pide el control de identidad. Yo pararía, lo saludaría primero, le entregaría mi carnet y luego probablemente, si estima que no ha hecho nada raro, voy a seguir de largo, y probablemente voy a seguir de largo. La mayoría de las personas les sucede eso. Entonces, aquí viene el punto. Muchos hoy día han dicho que ciertos sectores de la derecha dicen que nada hace, nada teme, y han rasgado vestiduras con eso. Y la verdad es que es muy cierto, que nada hace, nada teme. ¿Por qué yo temería si me para un carabinero? Es más, no lo haría, no temería ni un poco. Yo no tengo problema si me he perdido en Santiago de preguntarle algo a un carabinero, y si me encuentro con un carabinero siento un grado de confianza, algo que, ojo, en otros lugares de Sudamérica no es así, porque mi padre, ya te dije que era argentino, pero en Argentina si uno ve a un carabinero o el equivalente, uno no tiene que hacerle las preguntas a él, porque básicamente, yo me acuerdo que con mis primos nos reíamos, porque ellos no podían creer que en Chile tú no podías ofrecerle plata a los carabineros. Entonces, a ver, tengamos claro, volvamos a compararnos con Sudamérica tanto que les gusta. Nuestros carabineros podrán tener muchas deficiencias. Sí, yo creo que en la formación les faltan muchas cosas. Pero una institución que es una institución sólida, que tiene un cierto código de comportamiento, que podrá haber individuos, sí, sin duda, siempre los hay en todas las instituciones, recordemos que hay de todo en la viña del Señor en todas partes, que ha habido también casos, como en todas las cosas, de corrupción que pueden existir, por supuesto, pero en lo macro funciona relativamente bien. ¿Y por qué rasgan tantas vestiduras? Porque hay un interés, y vuelvo a la política, ya te dije que todo era político, hay un interés por desmantelar carabineros completos. Esta idea de fundar como policías civiles, yo creo que es lejos el camino a la anarquía más profunda. Entonces definámonos, ¿vamos a querer Estado de Derecho o no vamos a querer Estado de Derecho? ¿Queremos la igualdad ante la ley o no queremos la igualdad ante la ley? Y sí, bueno, habrá que reformar carabineros, habrá que darle más, preparación, mejorar los protocolos, pero el control de identidad sin duda es una de las herramientas que, ojo, que en todas partes existe. Y en otros lugares, ojo, hay un respeto por la policía. O sea, si un caso como el que sucedió acá hubiese sucedido en Estados Unidos, no habría ninguna duda, y todos los gritos vociferantes, que ojo, hoy día fue, liberado el carabinero. Yo me pregunto, todos esos que tuitearon de asesinato, de inmediato, que gritaron, bueno, ¿vendrán ahora las querellas? Porque estamos en un Estado de Derecho, se supone, todavía. Y aquí hubo una liviandad para hablar de asesinato de forma inmediata y de rasgar vestidura que a mí me asombra. Sí.
Vamos a ir a la noticia ahora, querido Sergio, y vamos a volver con tu opinión, con la opinión de don Sergio Vital sobre este tema, y vamos a aprovechar también de analizar las declaraciones ahí de la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que dijo que efectivamente había que refundar la policía de Carabineros, contradiciendo un poco lo que ha sido la línea del propio gobierno. Vamos a las noticias y volvemos en Conectados en Agricultura. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Sergio, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Yo lo que quería decirles es que una de las grandes necesidades nuestras, de los chilenos y de todos los latinoamericanos, es saber más historia, enseñar más historia en los colegios. Yo mismo me he dedicado a la política, estudié ingeniería civil y siempre eché de menos mi formación más en las artes liberales y especialmente en historia. He tenido que aprender bastante historia porque tú no puedes hacer política, no puedes pensar en el futuro de tu país si no tienes una visión de las circunstancias que se vivieron en el momento en que se tomaron las decisiones. Y lo digo esto porque también hemos vivido en Chile en el último tiempo lo que muchas veces se llama el presentismo, que es juzgar la historia a partir de cómo las cosas están ahora. Entonces cuando tú dices, y alguna gente dice, bueno, no se hizo tanto en la transición democrática, sin tener en cuenta las condiciones de poder que había, el miedo que había, la represión que había, las circunstancias de bienestar económico tan deplorables que había, y entonces se dice, ¿y por qué no se hizo esto? ¿Y por qué no se hizo esto otro? ¿Y por qué tenemos estos problemas y no los arreglaron hace 20 años atrás? Entonces el análisis de la historia a mí me parece clave para ubicar en la situación en que las cosas se dan y lo que puede pasar si tú no haces las cosas bien. Por ejemplo, en los debates que hay hoy día a nivel mundial, para dar un par de ejemplos históricos y terminar, porque nos queda poco tiempo, la discusión entre China y Estados Unidos. Hay toda una discusión de si se va a poder resolver quién es hegemónico sin guerra, porque lo que se dice es que siempre cuando hay una disputa hegemónica de quién mantiene el control del mundo, se hace a través de guerra cuando surge una nueva potencia. Y hay un historiador que se llama Addison, norteamericano, que hace la tesis de la trampa de Tucídides. Tucídides, un historiador griego, escribió sobre Atenas y Esparta, y ahí él desarrolla la tesis de que en esa guerra hubo guerra entre Atenas y Esparta, porque uno estaba surgiendo y quería disputarle el poder al otro y se resolvió por la guerra. Entonces, el estudio de la historia, aunque sea muy atrás, también nos orienta de cómo evitamos una trampa de ese tipo y un conflicto China-Estados Unidos de esa naturaleza. Otro caso, otro ejemplo. Hay un italiano que te lo recomiendo el libro, si no lo has visto, que lo estoy terminando, que se llama M. Un tipo que se llama Scurati. Sí, lo recomendó Marcela Cubillo el martes. Bueno, yo lo estoy terminando y es el nacimiento del fascismo con Mussolini, la M de Mussolini. Sí. 1919-1922. Y entonces uno dice, bueno, es importante porque se ha estado discutiendo en Estados Unidos lo mismo, o sea, ahí en lo que se está viendo es alguna forma de fascismo. Entonces, o las memorias de Churchill son condiciones, y lo mismo para la historia de Chile. Yo creo que esto es absolutamente fundamental. Pero termino diciendo que las experiencias de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa, con un rey Luis XVI o con un San Nicolás, que el desprecio que tenían en el caso de Rusia en medio de la Primera Guerra Mundial, que se destruyó el ejército ruso prácticamente. Entonces son condiciones que no se dan en las sociedades complejas de hoy. Las sociedades de hoy día son mucho más complejas y por lo tanto la democracia se ha ido instalando como la mejor forma de funcionar, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde han crecido la mayor parte de las democracias, y yo creo que eso también tenemos que aprenderlo bien. ¿Cómo hacemos evitar la rabia, evitar la bronca, evitar el conflicto, ¿verdad? A través de la deliberación,
de la conversación, del debate, del diálogo y de las políticas de mayor igualdad social. Así es. Bueno, ustedes han recomendado libros muy interesantes que me parece que son casi de lectura obligatoria. Yo, como les comentaba, para el día de hoy voy a recomendar la biografía de Adolf Hitler, probablemente la última gran biografía que se ha escrito por parte del autor británico Ian Hershaw. Es un libro grueso, grande, tiene más de 1000 páginas, pero yo de verdad los invito a leerla con mucha atención, sobre todo en la primera parte, antes de la asunción del poder por parte del Partido Nacional Socialista y de Hitler, en toda la etapa formativa de este personaje y en toda la etapa que tiene que ver con la entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la famosa República de Weimar, en Alemania, donde se observaban ciertos fenómenos que son bastante comunes con algo que estamos presenciando en el presente, y que es la falta de liderazgos, la proliferación de fuerzas políticas, cómo personajes que pensaban de una manera por alcanzar una determinada posición o un determinado cargo, cambian de posición política de acuerdo a las conveniencias del momento, cómo prevalece en el fondo el sálvese quien pueda, en una etapa de la historia alemana que era muy, muy compleja por la condición económica en que se encontraba a partir de la Gran Depresión. Así que yo de verdad los invito, como bien decía Magdalena y don Sergio, a leer de historia, a entender los procesos históricos. Lo que estamos viviendo no se originó hace 4, 5 o 10 años, ni hace 20 años. Esto es un continuo. La vida del ser humano en este planeta es un continuo que tenemos que tratar de entender para, como bien decía Magdalena, proyectar de la mejor forma posible lo que se nos viene en el futuro. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, don Sergio Vitar. Los dejo para que se despidan. Bueno, muchas gracias, ya a vacunarse. Bueno, a ver, sí, por supuesto, a vacunarse de todas maneras, y me gusta que hayas recomendado ese libro porque particularmente tienes razón, los años 20 son muy similares a lo que nos está pasando hoy día. Hay que mirar los años 20 y uno de los puntos que hay que agregar es validar la violencia física como un modo de hacer política. Exacto. Y eso es algo que está presente hoy día, ojo. Muchísimas gracias, querida Magdalena, querido don Sergio Vitar, y con ustedes, auditores de Conectados, nos vemos mañana, si Dios así lo quiere.